Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 19 del mes de septiembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 31, versículo del 1 en adelante. Venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Pur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y el sacerdote Eleazar y la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y las centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda, las pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Vemos acá, hermanos, cómo Dios comienza a introducir a su pueblo a la tierra prometida, y le da una orden a Moisés que vaya a la guerra y pues que pelee contra los madianitas, y después reunido a su pueblo. Difícil, es duro, o sea, para Moisés, porque le están diciendo: anda, cumplí esta orden, que cuando vengas te vas a morir. Es difícil. Yo creo que hoy cada ser humano pues estaríamos quizás en una posición de no cumplir esa orden, ¿verdad? Porque que nos digan: anda, haz esto y te vas a morir después. Muchos resultamos muy religiosos y decimos: yo por Dios, yo lo voy a hacer, pero muchas veces al final no se hace y ponemos 1 y 1000 pretextos. Moisés no lo hizo. Moisés, en un momento dado, Dios dice: mi siervo Moisés, manso, no hay ni habrá otro igual. Entonces Moisés obedece. Es como que, digamos, Cristo lo mandaron y él dijo: haz que pase de mí esta copa. No quería. Sabía que iba a sufrir, sabía lo que él iba a tocar, mas sin embargo sabía que tenía que continuar con aquella obra. Hasta que lo logró, hasta que lo hizo, hasta que fue crucificado en la cruz del Calvario y nos dio salvación. Entonces Moisés sabía que su obediencia tenía que estar fiel a Dios. Y si él le dijo: anda y vence esto es prácticamente lo último que vas a hacer, porque después te vas a morir. Hoy en día los incrédulos pueden decir que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Eso es al diablo, pero a Dios paga bien a aquellos que le sirven. Dios paga de lo mejor a aquellos que le sirven.
se lleva a Moisés. Moisés no vivió una muerte con dolor ni nada, simplemente Dios se lo llevó y fácil, está en la presencia de él, gozándose de estarlo viendo. Ahí ya no está pidiendo, mira Señor, quiero conocerte, ya lo conoce. Ese es el tremendo privilegio que lleva Moisés. Entonces, ¿por qué no nosotros podemos comenzar a ser obedientes a la palabra, a cumplir lo que Dios nos ha mandado? Muchas veces algunos de nosotros estamos queriendo cumplir cosas que están en nuestro corazón, pero en nuestro corazón carnal, no en el corazón espiritual. Y estamos necios queriendo que las cosas así sean. Y Dios tiene la última palabra. Entonces busquemos agradar verdaderamente a Dios. Primero identifiquemos cuáles son esos reyes que tenemos que matar dentro de nosotros para poder servirle honestamente a Dios, para servirle como lo hizo Moisés, con mansedumbre. Es hora de identificar para poder recibir esas bendiciones prometidas por nuestro Dios. La tierra prometida era para Israel, mas sin embargo nosotros alcanzamos misericordia y tenemos bendiciones. Entonces hay que luchar por ellas, hay que pelear. No es de sentarse a esperar, es de sentarse o de pararse y comenzar a pelear la buena batalla. Dios nos dará la victoria, sin duda que sí, pero tenemos que pelear. Así que hermano, yo lo invito a cumplir a cabalidad hasta lo último que Dios nos ha enviado a hacer. Seamos obedientes a sus palabras, seamos obedientes a sus mandatos y vamos a ver cómo Dios nos bendice completamente. Hermanos, es hora de volver nuestro rostro al Señor y comenzar a ser fieles con Él. A donde Él nos mande, allá vamos. A lo que nos mande hacer, lo haremos. Porque Él sabe por qué manda. Él sabe por qué nos pide hacer cosas. Él sabe lo que tiene para nosotros. Seamos obedientes, seamos mansos y humildes como Moisés y veremos la gloria de Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.